El tema de hoy es la tumba está vacía. Su resurrección nos da una nueva esperanza. La resurrección es el eje central de nuestra fe. Quiero hacer una pequeña introducción. Nuestra base bíblica de hoy será en Mateo 27. Desde el 57 vamos a recorrer hasta el 28, capítulo 11. Hablamos de la muerte y resurrección. Bueno, realmente desde la sepultura, resurrección de Cristo. Hace como 2053 años más o menos, hubo una pandemia más peligrosa que, que la que hoy vemos, más dura, de un contagio mucho más rápido, um, era más mortal que el COVID-19. Hoy estamos sufriendo mucho por lo que está pasando, pero en ese tiempo lo que pasaba era muy fuerte. Probaron de muchas maneras, intentaron encontrar una cura, una solución. Muchos médicos vinieron, muchas propuestas se hicieron, pero no había cura para esa pandemia, para ese virus. Hasta que encontraron una maniobra muy costosa. Era un medicamento tan costoso que era invaluable, no tenía valor. Si unían todos los gobiernos de este mundo, la economía de los gobiernos, y aún ahora lo unieran, no podrían pagar esa cura. Pero aún más tenía algo más importante esta medicina que daba, y era que esta medicina debía ser dada al pueblo sin cobrarles absolutamente nada. Esto ningún gobierno lo aceptaría. Sin embargo, fue la única forma de salvar esa pandemia. Hoy en día también ese virus está con nosotros, está acechando, no se ha ido totalmente. El nombre de ese virus y de esa pandemia es pecado. Y el nombre de la medicina, de la cura que pudieron conseguir, de la maniobra tan valiosa que hubo en ese momento, fue la cruz de Jesús, fue el Hijo de Dios crucificado por nosotros. Es importante reconocer esto. Muchos sufrimos o estamos eh, asustados con lo que está pasando, pero nos perdemos de vista lo más importante, que es lo que puede dar la salvación. En ese entonces, la salvación fue la sangre de Cristo. Bueno, quiero leer con ustedes este pasaje, Mateo 27, desde el 57 les dije. Voy a leer en nueva versión internacional. Espero que estén con sus Biblias allí. Busquen, señalen lo que tengan que señalar hoy, resalten. Es un día muy especial y no quisiera que se pierdan nada de lo que Dios tiene para ustedes hoy. 27:57. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se lo dieran. Jesús tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro. Bien, muy bien. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo. Vamos de nuevo, ¿ya? Y Pilato ordenó que se lo dieran. Jesús tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad, que había cavado de la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentados frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes, los fariseos, se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Por eso ordené usted que se hacía el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado.
Eso último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y se llenaron y dejaron puesta la guardia. Lo sellaron y dejaron puesta la guardia. 28. Después del sábado, al amanecer el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver a Jesús al sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo, y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. En aquel día dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro, perdón, y las saludó. Ellas se le acercaron, perdón, le abrazaron los pies y lo adoraron. Estoy forzando un poco la garganta, perdón. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí los veré. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, miren el plan que trazan esta gente. Les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que se les ha mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ha sido un largo texto, pero quiero dar un pequeño contexto. ¿Qué pasa después de esto? ¿Qué es lo que pasa con la crucifixión? Jesús viene caminando 3 años con sus discípulos. Les ha hablado varias veces de que esto iba a pasar. Les ha dicho que Él iba a ser crucificado, que Él iba a ser entregado para salvación. Pedro en algún momento no lo entendió, dijo que Él no dejaría que eso pase. Pero bueno, finalmente pasó. Jesús fue crucificado. Ahora, los discípulos se dispersan y se ocultan. Tienen mucho temor. Hay depresión, hay tristeza entre ellos. Recuerden que Jesús resucita el tercer día, pero el viernes estaba siendo crucificado. Están esperando que su rey se levante de los muertos, pero nada pasa. La desilusión toma sus vidas, los alcanza incluso el gran líder, ese Simón, ese Pedrito, que siempre estaba ahí pendiente cada vez que Jesús decía algo. Pedrito era el primero en decir: yo, Señor, yo tengo la respuesta. Fue el primero que dijo que Él era el Mesías, fue el primero que dijo que Él era el Cristo, fue el primero que dijo que Él era Dios, el Hijo de Dios.
pero aún así, hoy está dudando. Quiere regresar a su pesca, a lo que él sabía hacer. Quiere regresar a su vieja vida. Muchas cosas suceden, los sacerdotes están preocupados por lo que puede pasar y acuden a Pilato, lo que leímos, acordándose de que Jesús había dicho que él iba a resucitar al tercer día y planea con los guardias, con los soldados, decirles que, que digan que se le robaron el cuerpo. Preferían quedar como que los soldados eran ineptos y que habían hecho mal las cosas a que la gente se diera cuenta de que Jesús resucitó. Les dieron dinero, les dijeron, miren ustedes, no importa lo que otros digan, su versión siempre va a ser esta. Les pagaron muy bien y ellos empezaron a decir esa versión. Ahora, ¿por qué digo esto? Y aclaro, les pagaron bien. Un soldado decir que había dejado robar un prisionero, que se había escapado un prisionero, y en este caso, que había dejado que los discípulos de Jesús roben el cuerpo, eso significaba la baja automática, podía significar inclusive la cárcel para los soldados. Así que muy seguramente esos soldados, ese fue el último día de trabajo para ellos. Ahora, ellos, ellos tienen este plan, ellos aceptan, uh, y Pilato da esa orden específica de que cuiden ese cuerpo. Pero ese día y esa noche, antes de que esto pasara, antes de que resucitara, cuando le dicen, mire, esto puede pasar, pueden robarse el cuerpo, dice la Biblia en lo que leímos, que un ángel, eso fue algo sorprendente, un ángel del cielo desciende esa piedra, se sienta en la piedra, dice que hubo un gran terremoto, un temblor, todo tembló, los soldados se asustaron, y cuando fueron a ver lo que encontraron, o cuando abrieron los ojos, encontraron un ángel abriendo la tumba. ¡Wow! Eso fue algo jamás visto, eso fue increíble, y los soldados se asustaron mucho. Entonces, bueno, viene esto, y los fariseos les piden que tengan esta versión de la historia. Ahora, ¿saben cuál es el problema de esto? Es que hasta el día de hoy existe esa versión, según la misma Biblia, y es verdad. Hay muchas personas que no creen en la resurrección de Cristo, no creen que eso pasó. Por eso siguen buscando eh, muestras de la tumba de Cristo, buscan sus restos todavía. Yo que noté que en algunas investigaciones, bueno, hace algunos años, vi una noticia donde habían unas investigaciones, estaban haciendo investigaciones y algunos científicos decían que habían encontrado los restos de Jesús. Mucha gente estaba atenta a eso. Si los encontraban, imagínense todo lo que hubiera pasado. La base de nuestra fe hubiera tambaleado y hubieran podido decir, eso es mentira. Cristo no era Dios. Pero luego de mucho tiempo o después de algunas investigaciones, decidieron que el ADN no correspondía. Por otro lado, se creó una historia. Esta historia era muy curiosa de la Verónica. No sé quiénes escucharon esto, pero decían que esta Verónica secó el rostro de Jesús con un sudario. Y este sudario quedó marcado el rostro de Jesús. Entonces, desde ahí la gente busca ese rostro para adorar. Dicen que ese era el rostro de Jesús. Ahora, yo leo en la Biblia y jamás he visto ninguna Verónica. No dice, al menos no especifica este suceso, no especifica por nombre y tampoco especifica que alguien lo haya hecho. Pero estos son tradiciones que nos han querido vender desde que éramos pequeños, desde que la tradición universal se ha creado. Ahora, ¿por qué tanto intento de encontrar ese cuerpo? Porque si lo encuentran, afirman la teoría de los guardias, y ya los guardias ya no serían unos mentirosos, y ya lo que dice la Biblia sería mentira, y puesto, o sea, el cuerpo pudo haber sido robado y puesto en otra tumba,
y ya no habría bases para creer en Jesús. Sería un profeta más, como cualquier otro. No le diferenciaría de ninguno más, de la Dalai Lama, de, no sé, de Buda, de John Smith, cualquiera sería igual, porque no habría resurrección. Algo importante es que la base fundamental de la fe cristiana no es solo su muerte, no es como tal su muerte. Muchos profetas murieron, pero estos profetas no resucitaron. La base real de la fe cristiana es la resurrección de Cristo. Quiero que lo tengan ahí bien claro, querida iglesia. Nuestra base es esa tumba vacía. Lo que nos tiene en pie, lo que nos hace decir Dios está vivo, es esa tumba vacía. Por eso mucha gente trata de desestimar esta historia y trata de decir que eso no pasó. Pero nuestra victoria está en la tumba vacía, siempre. Nunca han encontrado ni encontrarán el cuerpo, porque ya no está ahí. La Biblia dice que el ángel les dijo, ¿a quién buscan? Ustedes buscan al que fue crucificado, pero ya no está aquí. Él vive. Él ya no está muerto. Él vive, queridos hermanos. Y eso es algo por qué alegrarnos. Eso es algo tremendo. Hay mucha gente que ha dejado a Jesús en la cruz y tienen sus crucifijos y lo tienen ahí clavado. Esa cruz está vacía también, queridos hermanos. Esa cruz es un pedazo de madera que significó mucho, pero está vacía. Esa tumba también está vacía. Así que Él ya no está muerto. El apóstol Pablo dice que Él resucitó primero para luego nosotros resucitar con Él. ¡Wow! Esta es una clave, queridos hermanos, es una base de nuestra esperanza. El resucitar con Cristo. Esa es la base. Pronto llegará un día en que resucitaremos con Él. Ahora, bien, Él murió primero y resucitó primero. Con Él, sin Él estábamos muertos, pero por su gracia y su sacrificio, que no está clavado, que no está en la tumba, podemos tener salvación. Esa es la base de nuestra salvación. Por eso podemos decir, Cristo, ven a mí, Jesús, ven a mi corazón, Jesús, sálvame, porque Él ya lo hizo. Y Él quiere liberarnos y salvarnos a nosotros de esa muerte en la que vivimos. Porque el pecado, esa pandemia, ese virus que les dije al inicio, trae muerte, muerte espiritual. Pero la sangre de Cristo trae vida, trae resurrección. Y cuando yo le digo a Jesús, entra en mi corazón, ese poder de resurrección que actúa en Cristo está en mí. Ese poder que resucitó a Jesús de los muertos está en mí. Y eso es algo por qué darle gloria a Dios, porque ese Jesús está dentro de mí. Y si no lo tienes, hoy es un día de tomar decisiones. Jesús ya no está crucificado. Jesús está vivo. La cruz está vacía. El sepulcro está vacío. Ahora, esto ha generado una segunda opinión de sectas que dicen que, bueno, que realmente Jesús resucitó y comienzan a buscar comercializar con la gente la astilla de la cruz, no sé, el sudario que les decía hace un momento, y quieren comercializar eso. Ahora, ¿para qué quiero yo una astilla de un madero que ya no sirve de nada? De un madero que ya está vacío. Yo quiero a Cristo en mi corazón. Quiero a Jesús en mi corazón. No quiero un pedazo de astilla. No quiero un pedazo de madera. Y eso es muy importante reconocerlo, querida iglesia. Juan 11, 25, 27 dice una de las verdades y de las claves más tremendas para nuestra vida. Si yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, y vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¡Wow! Les decía, tenemos esa resurrección en nuestras vidas. ¿Sí? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es una gran verdad. Los muertos resucitarán en Cristo, dice la palabra en 1 de Tesalonicenses. Bien, ahora, y aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. A nosotros nos espera una eternidad con Cristo, queridos hermanos. Por eso debemos esforzarnos para llegar allí. Ahora, para cuando Jesús dijo esto,
Fue un impacto tremendo en su generación, por eso querían matarlo. Porque los fariseos tenían muy claro algo, y es que solo Dios puede resucitar, solo Dios tiene el poder para resucitar de los muertos. Y Jesús se atreve a decir, yo soy la resurrección y la vida. ¡Wow! Para ellos era una blasfemia, por eso empezaron a perseguirlo. Ellos tenían claro eso, pero solo Dios puede resucitar. Pero Jesús mismo resucitó cuando Él estuvo aquí varias personas, demostrando lo que Él decía. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros jamás podríamos habernos salvado. Tú no podrías haberte salvado nunca solo. Yo no podría haberme salvado. No tenemos el poder para salvarnos de esa pandemia, de ese virus tan pesado, tan peligroso que es el pecado. No podríamos habernos salvado. Pero la compasión de Dios hizo que Jesús viniera por nosotros y nos salvara. Y esa salvación, ese sacrificio en la cruz que hizo Jesús, es lo que nos da ahora salvación. No hay forma de pagar esa salvación para Cristo. En Juan capítulo 21, 15, del 15 al 19, nos narra una pequeña historia, no la voy a decir mucho, no la voy a leer, pero creo yo que todos la recordamos. Está Pedro, desconsolado, había negado a su maestro y amigo, a quien había jurado proteger hasta la muerte. Sin embargo, le negó. Ahora él había vuelto a su antigua vida, está pescando, pero no logra pescar absolutamente nada. Quiso hacer lo que antes sabía hacer, quiso volver a su vieja vida. A veces hay situaciones en nuestra vida y pasamos ese día oscuro, ese segundo día. El primer día fue difícil, vieron a su maestro ser crucificado y muerto, pero el segundo día fue el peor, porque había incertidumbre. No sabían qué hacer, no sabían si su maestro realmente resucitaría. Estaban escondidos, los estaban persiguiendo. Y tal vez en ese segundo día es el día en el que se cometen las peores decisiones de este mundo, porque no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y empezamos a descalificarnos, porque cometemos errores, porque negamos a nuestro maestro, porque pecamos. Pero quiero decirles, querida iglesia, que sin importar qué hayas hecho en ese segundo día, sin importar si estás en ese segundo día, en ese segundo día de incertidumbre, en ese día donde tratas de regresar a tu antigua vida y no pescas nada, nada te va bien, pero dentro de ti piensas, no me está yendo bien acá, pero como hijo de Dios no funcioné tampoco, a Dios le fallé. Yo quiero decirte, no tomes decisiones, no regreses a tu vieja vida. No vuelvan al yugo de la esclavitud, dicen Gálatas. En esta escena, Pedro está frustrado, pero pasa algo muy especial. Jesús se le aparece su maestro, y Pedro lo reconoce, y salta al mar, y nada sin importar. Bueno, se vistió primero porque estaba desnudo. Se viste y salta, y nada hacia la orilla para ver a su maestro. Él todo apenado, él se autodescalificó. Él pensaba que ya no servía para lo que Dios le había pedido que haga. Él ya no era digno, según sus propios principios. Muchas veces nos descalificamos según nuestros principios. Pero Jesús le hace una gran pregunta. Pedro, ¿me amas? Wow. ¿Quién, después de haber negado, va a responder a esa pregunta de la mejor manera? Pedro lo piensa, le dice, yo te quiero, maestro. Las palabras utilizadas aquí es, Jesús le dice, Pedro, tú me agapeas, tú me agapao, ágape, el amor sobre todo. Pedro le dice, yo te fileo, el amor, yo te quiero como un conocido un poquito más allá. Y Jesús le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, tú me agapeas. Las 3 veces Pedro responde lo mismo, hasta que finalmente Pedro se pone a llorar y dice, Señor, tú sabes que te amo, pero tengo temor de decirlo.
tengo temor de volverte a fallar. Pero Jesús lo restaura y le dice, ok, 3 veces le preguntó si lo amaba, porque 3 veces Pedro negó. Es importante, no importa cuántas veces niegues, no importa cuántas veces has caído, no importa la fuerza del pecado que has cometido. Jesús quiere restaurarte las veces necesarias. Todo depende de que tú corras al Maestro y le pidas ese perdón y le pidas que te restaure. Ahora, él le respondía o le preguntaba como Simón, no le decía Pedro en ese momento. ¿Por qué? Porque Simón quiso volver a su antigua vida. Y Jesús lo está tratando como la primera vez que lo llamó así, donde él. La primera vez que le dijo, Simón, ven, yo te haré pescador de hombres. Y Jesús quiere llamarte no como el siervo, no como el pastor. Yo amo cuando Jesús me dice, Arnold, ¿me amas? A veces yo me equivoco y digo, Señor, Dios. Y me dice, tranquilo, Arnold, tranquilo, ¿tú me amas? Ahí es cuando siento esa cercanía. No me dice, pastor, tú, no. El siervo, el hijo, no. Dice, Arnold, Marcia, Silvia, Liz, Eliseo, ¿me amas? En fin, a todos. Jesús está diciendo hoy, ¿me amas? Cuando quitamos la vista de Jesús, su sacrificio y su resurrección, perdemos el enfoque de nuestras vidas y nos desviamos del camino. Ese es el mayor enfoque. Jesús, su muerte y resurrección. Perdemos la esperanza como lo hizo Pedro. Por esa razón Jesús mismo se le presentó. No hubiera sido igual si algún discípulo le hablaba a Pedro, si alguien más venía y le hablaba. Jesús mismo tuvo que venir y hablarle a él. Se les presentó a muchos de sus discípulos, a una multitud, para que muchos viendo crean y cuenten al mundo la verdad del Hijo de Dios. Que el Hijo de Dios murió, pero sobre todo resucitó para librarnos de nuestros pecados. Al tercer día resucitó de los muertos y él está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Y su muerte nos da libre acceso al trono de la gracia. Dice que cuando él fue crucificado y expiró y dijo, consumado es, el templo se rasgó, la entrada al lugar santísimo se rasgó y el templo se rompió en dos, demostrando que ahora ya todos podemos entrar al trono de la gracia, todos podemos acercarnos confiadamente a Jesús. Pero su resurrección nos da la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. La resurrección de Cristo nos da esa esperanza de vida eterna. Él no era solo un profeta, como muchos quisieron decirle. Él es real. Él era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Y hoy, hace 2020 años, resucitó. Y Él hoy está dispuesto a hacer algo en tu vida. Él está dispuesto a resucitar tus sueños. Está dispuesto a resucitar tus promesas. Está dispuesto a restaurarte y mostrarte ese gran amor con el que te llamó hace años atrás. ¿Tú estás dispuesto a seguirlo como lo hizo Pedro? A lanzarte al agua y nadar hacia Él para que Él mismo te restaure. ¿Estás dispuesto a creer en Él como tu único Señor y Salvador? A pesar de que tengamos días en los que sea ese segundo día de tormento, de incertidumbre, siempre tener claro que Dios está con nosotros, que Dios está vivo, que Él es real y que tiene fuerza, tiene el poder para resucitar y tiene el poder para restaurarme. Si estás dispuesto, hoy es un buen día para tomar una decisión. Si tu respuesta es sí, debes querer seguirle de todo corazón, aceptarlo en tu corazón y tomar esa salvación que Él te quiere dar. Si te has sentido descalificado, como lo sintió Pedro, y como algún momento, inclusive yo lo hice, y Dios me habló de esta palabra. Jesús hoy te dice, ¿me amas?
Y no espera la mejor respuesta, no espera una respuesta bíblica, de que con el versículo tal te diré, Señor, oh, cuánto amo tu gloria. No, no, no. Él espera un corazón sincero que le diga, Señor, te he fallado. Yo te amo con todo mi corazón, pero te he fallado. Y hoy quiero pedirte perdón, Señor. No, no tengo la valentía para decirte te amo confiadamente, pero hoy quiero decirte restáurame. Si te has sentido descalificado, hoy Dios va a hacer algo en tu vida. Y quiero orar por aquellas personas, primero que hoy no han tenido muy claro y que no habían aceptado a Cristo en su corazón, que tal vez no han hecho esta oración, que tal vez no han tenido o han dudado de lo que Dios nos está diciendo acá, o simplemente quieren tener la seguridad de esa salvación, de que Jesús esté en mi corazón. Y luego de eso quiero orar seguidamente por aquellos que quieran ser restaurados, que tal vez se han descalificado o han sentido una descalificación de parte, no de Dios, porque Dios no te descalifica, pero sí que tú mismo te has descalificado. Quiero orar por ustedes, querida iglesia. Cierren sus ojos allí. Yo creo tanto en el poder del Espíritu Santo y sé que así como acá siento la presencia de Él, así como Él me inspiró en este mensaje, como me lo habló y me ministró mientras lo hacía, quiero que sean ministrados en sus hogares, que el Espíritu Santo, la presencia de Él mismo, llegue a sus hogares, toque sus vidas en esta hora y los restaure. Señor, quiero orar hoy por aquellos que quieren recibirte en su corazón, por aquel que quiere tener la seguridad de que tú estás allí. Yo quiero pedirles, repitan conmigo esta oración, dígale, Dios, te amo, reconozco que soy pecador y me arrepiento, reconozco que no he sabido cómo buscarte, Señor, y que pensaba que en lo que estaba haciendo estaba bien. Pero hoy reconozco que me equivoqué, que soy un pecador y me arrepiento, mi Señor. Quiero pedirte que entres en mi corazón, que me hagas un hijo tuyo, Señor. Reconozco que tú moriste en una cruz y hoy entiendo que esa sangre fue el mayor regalo para mi vida y esa sangre me salva. Hazme un hijo tuyo, te reconozco como el único Señor y Salvador de mi vida y desde hoy quiero seguirte, Señor. Espíritu Santo, yo te pido, toca a esas personas allí donde están, aquellos que hayan hecho esta oración, llénales de ti, sella esta oración con tu presencia, Señor. Y aquellos hoy que se han sentido descalificados en este tiempo, que tal vez han estado dudando en esta pandemia, que tal vez han estado hasta dudando de Dios. Yo quiero decirles, hoy Jesús mismo está en tu casa, hoy Jesús mismo está allí, abrazándote y preguntándote, ¿me amas? Y Él quiere restaurarte. Yo quiero pedirte, Señor, por aquellas personas que se han sentido descalificadas, por una u otra razón, sin importar cuál ha sido. Quiero pedirte que tú los bendigas, mi Dios, que tú los guardes, que tú los restaures en esta hora, que ellos puedan sentir ese abrazo tuyo, Señor, ese abrazo de amor, de compasión, de restauración y restitución, Señor. Abrázalos allí en sus casas, Espíritu Santo, restáurales y enciende una vez más el fuego en sus corazones, Señor. Que haya fuego allí en sus corazones, que avives la llama y avives el don que Dios ha puesto allí, Señor. Gracias por sus vidas, gracias por este día, gracias por resucitar, Señor, y gracias por darnos este privilegio de celebrarte hoy en esta fiesta. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.